Estamos estudiando un pasaje bastante breve en realidad y conocido por ustedes, por la mayoría de ustedes creo, y es Gálatas capítulo 5. Y le invito a ir allá, hermanos. Gálatas capítulo 5 es el hermano Pablo hablando acerca de dos tipos de vida: la vida en la carne, la vida en el espíritu, contrastando de hecho. Una es la forma de vivir contraria a Dios, y ahí es donde estamos, Gálatas 5 del 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Básicamente ahí estamos estudiando esta temporada. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos camino a Pentecostés, ¿se acuerda? Nosotros pues hacemos cierta mención de las fiestas litúrgicas. Nos gusta celebrar Navidad, nos gusta celebrar Adviento, pero lo que decimos en Navidad es: de nada sirve celebrar Navidad si ese que nació en Belén no es el rey de nuestra vida. Y acabamos de celebrar Semana Santa y lo decíamos también, no se trata de un Via Crucis al año. Hay gente que quiere ir al Via Crucis en Semana Santa y después no se acuerda de que Jesús dijo: tome su cruz cada día y sígame. Y ahí viene Pentecostés. Y si le preguntamos a los creyentes y a las iglesias si queremos ver la obra del Espíritu Santo en nosotros, la mayoría responderán que sí, que amén, ¿no? Pero ya sabes, se distorsiona tanto la obra del Espíritu Santo que algunos piensan que el Espíritu Santo obra solo a nivel de emociones y que el Espíritu Santo obra solo a nivel de milagros. Y nosotros decimos, bueno, en la Biblia el Espíritu Santo obra principalmente a nivel de santificación. Usted puede nunca hablar en lenguas. De hecho, estoy casi seguro que no va a hablar en lenguas si es presbiteriano. Y usted podría no ver un milagro. Seamos sinceros. ¿Quién aquí ha visto un milagro en su vida? Un milagro. ¿Alguien ha visto un milagro? Así, una persona que estaba desahuciada y se levantó y como si no le hubiera pasado nada. Un tumor que estaba ahí en la resonancia, o no sé qué se usa. ¿Resonancia? Sí. Y de pronto un día desapareció el tumor. ¿Ha visto eso usted? Un paralítico, de verdad paralítico, no palero, paralítico que se levanta y camina. Yo no he visto más que a lo mejor un milagro en mi vida, hermanos. Y si alguien aquí dice: no, yo no he visto milagros, no hay problema. Nuestra fe no se basa en los milagros, hermanos. ¿Se da cuenta? Claro, creemos que Dios puede obrar milagros. Nosotros creemos que Dios es un Dios que puede ir demostrándonos su poder incluso en contra o a pesar de nuestras limitaciones. Pero no necesitamos un milagro para decir verdaderamente Dios existe. Nosotros miramos a la cruz del Calvario, creemos que aquel que murió en la cruz es el Hijo de Dios, lo amamos, en su nombre tenemos salvación, perdón de pecados, el cielo abierto, con eso nos basta. No necesitamos estas señales. Por eso es importante hablar del Espíritu Santo, porque hay gente que piensa que el Espíritu Santo se manifiesta en señales y también a nivel de sentimientos. Hay gente que habla así, ¿no? Sentí bonito, sentí la experiencia. No, lo más probable es que solo se emocionó. El Espíritu Santo obra en el marco de lo que la Biblia llama una y otra vez la santificación. Y aquí está, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, hay una orden expresa de parte de nuestro Dios. Dice el Señor, a ver si me ayudas a hallarme, ¿no, Abraham? Ya se soltó, creo. Versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es la orden. Es decir, ¿qué tiene que hacer usted esta semana? Vamos a estrenar el mes de mayo. Andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Fíjese que no está diciendo, a lo mejor tienes una lucha por ahí con la carne, ¿no? Da por sentado, hermanos, que algo en nosotros se va a revelar, que algo en nosotros va a demandar ser alimentado, tal como nuestro estómago. ¿Usted ha sentido el hambre este día? En algún momento del día, ay, como que hace hambrita. Bueno, hay algo que va a pedir ser saciado, y si le echamos tantito a la carne, y usted tiene que tajantemente negarse a ello. Y ya hablamos de qué es la carne en domingos anteriores. La carne es este deseo pecaminoso, esta
intención de recrearse en lo que no agrada a Dios, esta mente que quiere amoldarse al mundo. Y ese va a ser el contexto de una lucha, hermanos. Por eso nos oponemos también a toda forma de presentar el evangelio como algo ideal, tipo, ven a Cristo y tendrás 0 problemas. Eso no es cierto. Ven a Cristo y todo se va a resolver. Tampoco es verdad. De hecho, la vida cristiana representó, si bien paz para con Dios, por primera vez tuvimos paz para con Dios, tuvimos gozo en el alma, algo nos sació en verdad. Al mismo tiempo comenzó una lucha contra esto que la Biblia identifica como carne. De hecho, esa lucha debería existir. Si no existe, pues como que algo anda fallando, porque el cristiano se sabe en una lucha. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ahí está el espíritu de Dios, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ustedes han visto esas caricaturas cuando eran dibujos animados que se ponía de este lado un angelito bueno y de este lado un angelito malo y cada quien incitaba a obedecer? Bueno, no es que tengamos un angelito bueno y un angelito malo. Tenemos al Espíritu Santo como cristianos que nos reclama, hey, tú eres santo, hey, tú debes vivir en obediencia, hey, tú fuiste comprado por Cristo. Pero la carne, ese algo dentro de nosotros que es el residuo de la vida antigua, dice, no hombre, vámonos por pasos. ¿Ha escuchado a esa gente? No dice que no, pero dice, pero vamos despacito. Esas frases que se usan para justificar la búsqueda de santidad. Hay gente que dice, es que nadie es perfecto. ¿Ha oído eso? Pero ese nadie es perfecto lo toman como una excusa. Bueno, como nadie es perfecto, disfruta tantito este pecado porque nadie es perfecto. No te lo tomes tan en serio. O cuántas veces no he escuchado a alguien, o nosotros mismos hemos dicho, que es que la santidad es un proceso, ¿no? Y entonces piensan en la santidad como aquellas deudas con el Coppel o con el Electra, ¿no? Que las alargan a 100 meses, ¿no? Ahí lo voy pagando de a peso en peso, no importa, me voy entregando de a poco en poco. Y no es así. Esta lucha no se supone que deba ser ganada por la carne, sino que debe ser ganada en el espíritu. Y entonces llegamos al versículo 19, Gálatas 5:19, de lo cual hablaremos a partir de hoy. ¿la evidencia de qué? De la carne. La evidencia de la carne. ¿Cómo evidenciar, cómo darnos cuenta cuando algo es carnal? Bueno, Pablo dice, son manifiestas las obras de la carne, son manifiestas. ¿Qué significa manifiestas? Son evidentes, es lógico, es claro, no se puede esconder. Tal como cuando usted sabe que un pedazo de carne está hecho, usted sabe cuando un pedazo de carne está hecho a perder, ¿verdad? O sea, si ese pedazo de carne ya está pestilente, no dice, ¿será que todavía aguanta para una carnita? No, usted sabe que está ya putrefacto. Bueno, así de evidente es también las obras del pecado de la carne. Son manifiestas. Gálatas 5:19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Esta no es una lista exhaustiva. Es esto y lo que se le parezca, esto y lo que venga de pariente con esto. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos con cuidado, vamos despacito, porque comenzó diciendo el versículo 19 que estas son las obras de la carne. Y ahora, como cierre de la advertencia, dice el versículo 21, que los que practican tales cosas. Y entonces cuando oímos que obras y que prácticas, puede sonar a que esto es salvación por obras, ¿no? O sea, de pronto, ¿qué pasa cuando en una iglesia presbiteriana, que somos bien amorosos de las doctrinas de la gracia, que creemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe,
Pero entonces estamos leyendo un pasaje que hace énfasis en las obras. Bueno, hermanos, afirmamos que somos salvos por gracia sin el mérito de las obras. Pero la evidencia de que hemos sido salvos por gracia, que hemos sido hechos nuevas criaturas, que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, la evidencia son las obras. Y es ahí donde necesitamos enfocar nuestra lucha cotidiana, hacer morir las obras de la carne en el poder del Espíritu, vivir en santidad, crecer en conformidad a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Así es que es importante entonces analizar cómo vivimos y mirar, caray, ¿será que soy más carnal? No puede ser, porque las obras de la carne solo conducen a muerte. Tengo que hacer morir la carne por el poder del Espíritu Santo. Esta lista, no exhaustiva, pero bastante amplia, hermanos, del versículo 19 al versículo 21, la podemos resumir en 4, apartados, ¿sí? Pablo está hablando de cosas que pertenecen a lo que podríamos llamar una sexualidad torcida. Pablo está hablando de cosas que se pueden colocar en la categoría de religión pagana, hechicerías, ¿sí? Idolatría. Pablo habla de cosas que podrían colocarse en la categoría de compañías dañinas, ¿sí? Iras, contiendas, disensiones, envidias, son compañías dañinas. Y Pablo luego habla de placeres degenerados, borracheras, orgías. No podemos hoy hablar de las 4 categorías, de hecho vamos a hablar solo de una de ellas. La primera, la sexualidad torcida. Pero hablemos en lo general. Note que la primera de estas 2 columnas que están allí no son cosas malas en sí. Sexualidad, religión, compañías, placeres. En sí estas cosas no son malas. Todos nosotros, creados hombres y mujeres, ejercemos una sexualidad. Somos seres dotados con capacidades para ejercer nuestra sexualidad. El problema está en cuando esa sexualidad está torcida. Somos por naturaleza religiosos, necesitamos un objeto de adoración. Ahí están los mayas que tenían un montón de dioses, ahí están los egipcios que tenían un montón de dioses. Por naturaleza buscamos adorar algo, pero el problema está en una religión que en vez de llevarnos a Dios sea una religión pagana. Eso es carnal. Somos seres sociales por naturaleza. Platicamos, hacemos amigos, salimos a pasear, entablamos amistades. El problema está cuando esas compañías son dañinas. Fuimos creados para el deleite. Dios nos dotó de 5 sentidos para mirar las cosas bellas, para degustar lo sabroso, para palpar cosas interesantes, para gozarnos. De hecho, el fin principal del hombre es gozar de Dios. Y claro, cuando estos goces de la vida están alejados de Dios, entonces procedemos a tratar de saciarnos en placeres degenerados. Así es que lo que Dios va a cambiar no es la primera columna. Quiero dejar bien en claro eso. Dios no quiere que nosotros renunciemos en sí a la sexualidad, ni a la religión, ni a las compañías, ni a los placeres. Dios quiere llevarnos a disfrutar estas cosas de manera que nuestra sexualidad sea una sexualidad decente, nuestra religión sea una religión coherente como debe ser, nuestras compañías sean compañías sabias, y nuestros placeres sean placeres sobrios. Si no entendemos así las cosas, corremos el riesgo de caer en el mismo error que cayeron los monjes. ¿Sí? ¿Ha escuchado hablar de los monjes en el pasado? Que veían la sexualidad como algo malo y por eso quedaban célibes, ¿no? Para ser más santos, decían. O que veían los placeres como el comer rico como algo malo y entonces no comían más que pan y agua, entonces se privaban de esto. No. No hay nada de malo en disfrutar la buena creación de Dios siempre y cuando sea no en la carne, sino en el espíritu. Hablemos entonces de la primera de estas categorías, porque así está en este orden. Gálatas 5,
19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La primera categoría, la que podríamos llamar la sexualidad torcida, evidencia la carnalidad propia de toda la historia de la humanidad, hermanos, pero más evidente en la época en que vivimos. No hace falta indagar mucho, hermanos, para darnos cuenta de la hipersexualización de nuestra cultura. Por todos lados, el cuerpo humano ha sido puesto como un objeto de deseo, de venta, de posesión, de placer. Vivimos en la época en que la idea es que si lo tienes, lúcelo. Para eso es. Vivimos en la época en que las redes sociales están invadidas. Deje usted de pornografía, eso ha existido desde hace tiempo. Están invadidas de estas personas que solo lucen su imagen, ¿no? Ahí está OnlyFans con gente sacando dinero de vender su cuerpo. Ahí están las redes sociales con personas tomándose siempre sus fotos en sus ángulos más sugerentes. Vivimos en la época en que si algo no le gusta de su cuerpo, del cuerpo, lo puede modificar a su antojo. Solo basta tener suficiente dinero y un buen cirujano plástico. Vivimos en la época en que se aplaude la promiscuidad, la indecencia, y se ve como extraño. Se ve como extraño que un hombre a sus 18 años sea casto y virgen. Y parece cosa extraña que una dama a sus 20 años piense en llegar virgen al matrimonio. Esa es la época en que vivimos. Una época de carnalidad evidente por la sexualidad torcida comúnmente practicada. Y hay que hablar de eso porque con esas palabras habla el apóstol Pablo. Dice, miren hermanos, yo entiendo que ustedes vivan en un mundo donde la carne es evidente por sus obras, pero ustedes deben por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Y una de las principales evidencias de la carnalidad es la distorsión de la sexualidad. Hay que hacer unas aclaraciones, hermanos, antes de hablar de estos problemas y estos males. Hay que hacer algunas aclaraciones importantes. Primero, el sexo no es sucio, no es cochino, no es puerco, ¿ok? Y es importante decirlo porque yo escucho de veras, usted puede escuchar la cultura popular, la gente cómo habla. Y escucho a veces que en afán de hablar así como de manera pícara y en doble sentido, hay gente que dice, bueno, es viernes, señores, ya sabe, el marido va a querer hacer sus puerqueses. ¿Perdón? ¿El marido quiere hacer sus puerqueses con la esposa? No. La Biblia no habla en esos términos. No creemos por las Sagradas Escrituras, porque la Biblia nos es por norma, no creemos que haya en sí nada sucio, ni cochino, ni puerco. Quien piense así en realidad debiera venir a la Biblia y ver que Dios nos creó con esta capacidad de experimentar el deleite de esta buena creación dentro del marco de lo que Él ha bendecido. Proverbios 5:18, hablando en el contexto de una relación matrimonial de pacto. Mire qué bonito lo dice. Sea bendito, Proverbios 5:18-19, sea bendito, no maldito, bendito, tu manantial. Y alégrate, ¿sí? No avergüénzate, no siéntete culpable, no, alégrate con la mujer de tu juventud, que es la forma en que se le llama a la esposa en este contexto. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y claro, la Biblia habla en términos que literariamente se llaman eufemismos, ¿sabe? Sí, porque hay que conservar también cierta cordura al hablar, porque hay niños escuchando a veces, y entonces la Biblia es a veces un poco eufemista.
pero por lo que está hablando este pasaje, se está refiriendo al deleite que puede un esposo tener en su esposa, una esposa tener en su esposo. Se pueden acariciar, según dice este pasaje, se pueden satisfacer en todo tiempo y se pueden recrear. Fíjense qué bonito. Nosotros como reformados no creemos que la sexualidad sea solo para tener hijos. Eso creen los católicos romanos. No sé si sabía usted, pero es una de las razones por las cuales los católicos romanos, si usted pregunta a un católico romano de hueso colorado si se vale o no se vale planificar la familia, dirán no, porque hay que tener los hijos que Dios te mande. Nosotros decimos, no, bueno, sí, los hijos son herencia de Jehová, pero la sexualidad no es solo para procreación. Aquí dice, recréate. Así es que la sexualidad es para recreación. Eso se oye bastante interesante, sí. Con la mujer de tu juventud, con la mujer de tu pacto, bajo el matrimonio. Pero aquí no vemos nada de maldad, no vemos que Dios maldiga esto, sino que lo bendice. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. No hay nada sucio, ni perverso, ni puerco, ni cochino en la sexualidad. De hecho, perdón si usamos un término tan común, pero es el término con que la cultura en que vivimos ha designado al deleite sexual. Me llama la atención que le llaman el delicioso. Dicen, ay, van a hacer el delicioso. Bueno, yo creo que se lo robaron de la Biblia, porque cuando usted abre la Biblia en un libro tan claro como lo es el libro de Cantares, si algo dice el libro de Cantares es que en verdad la unión entre un esposo y una esposa es deliciosa. Déjeme que se lo compruebe, no vaya a pensar que estamos torciendo la Biblia. Dice Cantares 7 del 6 al 10. Qué deliciosa eres. Es palabras de un esposo a una esposa, ¿ok? Qué deliciosa eres. Es la Nueva Biblia Viva, traducción. Qué deliciosa eres. Qué agradable amor, sumo deleite. Eres alta y esbelta, al igual que una palmera. Tus pechos son sus racimos. Yo me dije, subiré a la palmera y tomaré sus racimos. Sean ahora tus pechos como racimos de uvas y el aroma de tu aliento como manzanas. Y tus besos tan embriagantes como el mejor del vino, que resbala suavemente por los labios y dientes. Y luego responde la esposa, soy de mi amado y su pasión lo atrae hacia mí. Usted no ve aquí un par de personas diciendo, fuchi la guácala, no. Un par de esposos disfrutando lo delicioso, el deleite de la pasión con que solo los esposos pueden disfrutarse el uno del otro. Así es que Pablo cuando dice, cuidado hermanos con las obras de la carne, no está diciendo hermanos, esas cosas sucias, feas, cochinas, tengan cuidado. No. Está hablando del deleite de la intimidad, de la sexualidad, fuera del margen, del marco de bendición que Dios ha establecido. Hay que decirlo entonces, hermanos, temas como estos, y Pablo lo sabe, requieren que a las cosas se le llamen por su nombre, que al pecado se le llame por lo que es pecado, pero que de ninguna manera algo que Dios creó bueno, algo que Dios creó para bendición, nosotros digamos, ay no, de eso no se habla porque los cristianos somos puros y santos. Claro que somos puros y santos, o aspiramos a eso, pero por eso mismo a las cosas les llamamos por su nombre. Y es eso lo que está haciendo Pablo en Gálatas 5:19, llamar a las cosas por su nombre. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. No hay forma en la cual estas cosas puedan ser disfrazadas, aminoradas en cuanto a su gravedad como pecado delante de Dios. Pero vaya que lo intenta la sociedad y la cultura. ¿Ha visto cómo las personas le llaman amantes a sus concubinas adúlteras o concubinos adúlteros? Tuve un amante, no es tu amante, es tu relación adúltera. Rompiste el pacto matrimonial.
no es tu amante, es una prostituta, un gigoló en el mejor de los casos, pagaste por eso. No es una aventura, es tu fornicación. Porque se le llama aventura, ¿no? Y hasta hay canciones de eso. ¿Ha visto cómo el mundo en que vivimos entona canciones de esto? Dice que una aventura es más bonita, ¿no? Dice que qué importa si cada quien tiene otro nido o es de un nido ajeno. Y esas clases de canciones que sentimentalizan y romantizan lo que ante Dios es fornicación. Le llaman madurez a lo que la Biblia le llama inmundicia. Gente madura, gente de amplio criterio. No, inmundicia es lo que le dice Dios. Algo sucio. Eso sí es sucio. Le llaman plenitud, ¿no? Vivir en libertad. Vivir en la libertad de tu personalidad y tu sexualidad. No, a esto la Biblia le llama lascivia. ¿Qué es lascivia? Descontrol. Descontrol. No, las cosas deben llamarse por su nombre. Ya tenemos una advertencia del profeta, ¿no? Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno. Pablo nos está dando una clara lista de cosas que si son practicadas no puede decirse a alguien que es cristiano. Y si en algún momento las practicamos, tenemos que rogar con temor y temblor en arrepentimiento, Señor, lávanos. Hoy cantamos eso, ¿no? Lávame de toda mi impiedad, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para que sea tuya. ¿Cuánto? Toda, completa. Cuerpo y alma, mente, deseos, todo debe entregarse a Cristo. No estamos diciendo que no nos revolcamos en esto en el pasado, quizá lo hicimos. No estamos diciendo que nos asusta esto. Esto es de lo más normal cuando nosotros no tenemos a Cristo. La fornicación, el adulterio, la inmundicia y la lascivia. Pero estamos diciendo que si en verdad el Espíritu Santo está obrando en nosotros, estaremos llamados a un cambio. Y estas son cosas de las cuales no queremos más participar, sino que ahora queremos andar en el Espíritu y no satisfacer más los deseos de la carne. Ayúdenos el Señor a eso. ¿Qué es el adulterio entonces? Hablemos brevemente de estas 4 expresiones de una sexualidad torcida. El adulterio, hermanos, es básicamente la piratería del amor, ¿sí? Un amor pirata, un amor chafa, de segunda. Es el mero deleite separado de lo que es compromiso de verdad, responsabilidad, compartida, mutuo amor. Eso es el adulterio. No es tener un amante, es romper el pacto matrimonial. Jesús habló de esto en su tiempo. Se acercaron a él los fariseos porque eran bastante mañosos también en aquella época y creían que podía uno divorciarse por cualquier cosa. Y Jesús le dice, no es por cualquier cosa. Uno no puede andar rompiendo el pacto a contentillo. Marcos 10, 7 al 9 dice, no, mira, la fórmula de Dios, el plan de Dios es, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Un hombre, una mujer, listos para dejar a su padre y a su madre, se unen, los dos serán una sola carne. Ya no son dos, una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Eso es lo que nosotros creemos. En este contexto del matrimonio, entonces, el deleite sexual es delicioso y santo. Dios lo bendice, es más, Dios bendice ese deleite coronándolo con hijos, ¿no? Damos por hecho cuando alguien de nuestros hermanos llega con un bebé que decimos, pues obviamente estuvieron disfrutando lo rico de la intimidad sexual y ahora Dios corona esa bendición con un bebé, una bebita, qué bonito. Y no hay vergüenza y no hay nada de indecente, hasta los felicitamos y oramos por esos niños. ¿Se da cuenta qué bonito es cuando se hacen las cosas en santidad? Pero viene entonces la versión pirata, lo mismo pero más barato. No es lo mismo, esa es la mentira. No es lo mismo, es un engaño, es una farsa. Eso no es amor, eso no es romance, eso no es cariño. El amor
no hace nada indebido. El amor todo lo soporta. El amor no deja de ser. Así es que hay que rogar a Dios, hermanos míos, por aquellos que han sido llamados al santo estado del matrimonio. Ore por los matrimonios de la iglesia. Que puedan estos hombres ser santos a su esposa y delante de Dios, fieles a su esposa y santos delante de Dios. Que puedan estas damas ser fieles a su esposo y santas delante de Dios. Que puedan deleitarse todo lo que quieran en lo que Dios les ha regalado. Y que lo que Dios unió no lo separe el hombre. En el mundo, lo que es normal es que el matrimonio es un contrato nada más. Es más, ya la gente ni se quiere casar, ¿no? Mejor en unión libre, mejor el poliamor, mejor una relación abierta, sin compromiso. Eso es carnal. El cristiano no quiere eso. El cristiano no quiere un amor pirata. El cristiano, si va a empeñar su palabra, lo hará hasta que la muerte lo separe. Por cierto, relaciones amorosas que no tengan como propósito directo el matrimonio no tienen sentido, hermanos. No tienen sentido. Me parece inaudito que haya en la iglesia de Cristo personas que a sus, ¿qué quiere? 12 años, 15 años anden jugando al novio. Hermano, no sabes de lo que estás hablando. Estás en realidad jugando con fuego. El noviazgo es la antesala al matrimonio. Si no se quiere casar, no ande perdiendo el tiempo, no ande jugando con fuego, acaba mal, siempre. De por sí, los novios lo saben. Una vez que son novios, aun cuando ya saben que se quieren casar, hay una lucha contra la carne, ¿no es así? Hay una lucha con decir, bueno, es que sí, nos vamos a casar, pero no estamos casados, entonces tenemos que poner de por medio todo cuanto podamos, porque no somos ingenuos, hermanos. Oramos por ustedes, los que son novios. Dios les ayude a ser fuertes, Dios les ayude a apresurar lo que se supone es la meta de su noviazgo. Y si no está en el plan, entonces mejor deje de perder el tiempo. No es el plan de Dios jugar con fuego. El plan de Dios es que disfrutemos el santo estado del matrimonio sin culpa, sin pena, sin otra cosa más que gozo y deleite. Luego sigue la fornicación. Pablo habla de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Hermanos, la fornicación es básicamente la profanación del cuerpo. El cuerpo, en todas sus formas, ya sea exhibiéndolo, ya sea fornicando propiamente, teniendo relaciones sexuales no aprobadas por Dios, ya sea no solo el cuerpo en su modalidad visual, sino oídos, pensamientos. Yo sé, usted sabe, el periférico está lleno, y lo sé porque el camino al seminario está lleno de tugurios y antros y prostíbulos, ¿no? La mayoría para hombres, ¿no? Toda la sección del periférico llena de moteles y prostíbulos. Y los hombres tienen que ser cautos, tenemos que ser cautos en todas estas muchas mentiras a las cuales la fornicación nos incita. Sí, pero también, hermanas, hermanos, la televisión está llena de telenovelas, películas que también incitan a otra forma de fornicación. Esto agarra parejo, donde un hombre podría ser seducido por una actriz o una famosa en todo su esplendor en una fotografía. Hay hermanas que suspiran, ¡ay, Chayanne! Y dicen que es su novio. Y están casadas. Es lo mismo. Es no tener cuidado de lo que pienso, de lo que veo, de lo que quiero. Tomar fotos y subirlas a mis redes sociales solo con la intención de lucirme, creo que va también por el mismo lugar, la profanación del cuerpo. Oír lo que oigo, hermanos. Los shows cómicos regionales están llenos
de una perspectiva carnal de la sexualidad. Porque muchos de los que vienen de fuera no entienden las palabras en maya, pero los que entienden las palabras en maya y escuchan eso que dicen en los teatros regionales, ¿se ha dado cuenta de cuántos chistes giran en torno a la sexualidad y al doble sentido, al albur? Y otra vez, no estamos como para asustarnos, pero en verdad, si estamos luchando contra la carne del poder del Espíritu, llega un momento en que uno tiene que decir, no puedo. No puedo seguir mirando este par de cómicos que todo el tiempo están hable y hable de una sexualidad que en realidad Dios no ha bendecido, sino que condena, porque cae aquí, en fornicación. Primera los Corintios 6, 18 al 19, dice, huid de la fornicación, huid, corramos de ella. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Y luego mire lo que es el cuerpo, según Pablo, hablando por autoridad divina. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de quién? Del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, este lugar no, hermanos, este lugar un día va a ser demolido. No, nuestro cuerpo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nada de que mi cuerpo yo hago lo que quiera, nada de que yo lo uso como quiera. No, al menos no los hijos de Dios. Los hijos de Dios fueron comprados. Ya no somos nuestros, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hemos muerto al pecado, hemos sido vivificados en Cristo. Así es que con nuestros cuerpos debemos glorificar a Dios. Es templo del Espíritu Santo. Cuán difícil es esto, ¿no? Ayer hablaba con unos hermanos acerca del tema de la consagración. Hemos hablado de eso en algún momento acá también, ¿no? ¿Cuántas veces en aquellas organizaciones de antaño, ¿no? ¿Se acuerda de esas sociedades a las cuales pertenecimos algunos de nosotros? El primer domingo del mes era de consagración. Y allí iban, ¿no? A consagrarse, diciendo un texto, repitiendo el voto, y se consagraba. Y ya luego se iban con sus novias los muchachos a hacer quién sabe qué cosas. Pero bien consagrados. Bien consagraditos. No. Es que es allí donde se tiene que ver qué tan en serio nos tomamos la lucha contra la carne y el ser conscientes de que somos templo del Espíritu Santo. Inmundicia. La inmundicia es la distorsión de lo natural, hermanos. Porque sí, aclaramos, hay un orden natural. No lo establecimos nosotros, lo estableció Dios. Creó Dios al hombre su imagen, varón y mujer. Cualquier genetista lo sabe, el hombre tiene un código basado en una terminación cromosomática XY. Y las mujeres, XX. Hágale como quiera, el hombre es hombre y la mujer es mujer. No importa que vaya y le cercenen los genitales y al rato quiera hacer Miss Universo, el hombre aquel. No importa que el mundo le aplauda, ante Dios sigue siendo un hombre. Y por cierto, ante la biología sigue teniendo próstata. Hay un orden natural. Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Perdón que tengamos que ser tan explícitos, pero los niños tienen pene, las mujeres tienen vagina. Eso decía una de las instituciones que defiende a la familia. ¿Y sabe qué dice el mundo? Cuando alguien simplemente declara lo evidente, misóginos, retrógrados. Hermano, es el orden natural. Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Y dentro de este orden natural, Dios estableció ciertas relaciones permitidas. El hombre con la mujer, esa es la relación permitida. Hombre con hombre, no, es inmundicia. Mujer con mujer, no, es inmundicia. Hombre con animal, esto está en la Biblia, usted lo puede verificar en la ley, es inmundicia. Incluso hombre con su pariente, es inmundicia. ¿Ha visto eso en la ley? En la ley están prohibidas ciertas relaciones, no porque sean malas, sino porque esas son las malas. Caen en la categoría de inmundicia, son una distorsión de lo natural. Aquí es donde hay que estar preparados. Lo que estoy diciendo, si nos estuviera escuchando alguien del CONAPRED o alguien de
cualquiera de estas instituciones posiblemente podrían interponer ya una demanda contra nosotros. Oh, sí. Y ya nos estamos preparando en la Iglesia Nacional Presbiteriana con un bufete de abogados quizá, porque tendremos que imponer algunos amparos en algún momento, pero no vamos a negociar lo que Dios ha establecido desde el principio. Ya abriremos misiones en la cárcel quizá, pero no vamos a negociar la verdad. Eso se llama inmundicia y Dios lo rechaza. Romanos 1 nos habla de esto. Dios entregó a los hombres a pasiones vergonzosas cuando ellos quisieron vivir sin Dios. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Note que 2 veces dice vergonzosos. Versículo 26, pasiones vergonzosas. Versículo 27, hechos vergonzosos. Esta clase de cosas debieran causar vergüenza. ¿Qué causan en nuestra cultura? ¿Vergüenza? Orgullo. ¿Los ha visto? Existe hasta el día del orgullo LGBT y salen con sus banderas multicolor y organizan desatones y los organizan a veces enfrente de los templos y las catedrales porque es una tajante provocación, porque saben lo que creemos, porque saben lo que defendemos, pero no lo defendemos por capricho, lo defendemos porque es el orden natural establecido por Dios. Es posible incluso que algunos de nosotros, algunos de la iglesia en el pasado hayan vivido en esta inmundicia, en esta distorsión de lo natural. De ninguna manera queremos decir que alguien que haya practicado la inmundicia está lejos del reino de los cielos. Todo lo contrario, el Hijo de Dios ha venido a llamar no a los perfectos, no a los que son inmaculados, sino a los pecadores. ¿Pero a qué nos vino a llamar? Al arrepentimiento. Claro, Dios me ama, aun si yo hubiese practicado la homosexualidad, aun si yo hubiese practicado la prostitución, aun si alguien hubiese hecho toda clase de inmundicias, puede venir a Cristo arrepentido, implorar perdón y, oh, gracia soberana, el Señor le lavará, el Señor le dará una nueva vida y tendrá acceso al cielo por la sola gracia de Cristo. Pero tiene que haber arrepentimiento. Y no estamos diciendo que nosotros somos mejores que quienes hicieron estas cosas. Hemos hecho cosas igual de perversas, igual de sucias, quizá no de la misma manera, pero todos estábamos en la misma condición. Pecadores, perdidos, bajo la ira. Y entonces la gracia de Dios se manifiesta y nos llama a salvación y también a santidad. Y la santidad consiste en que aquellas cosas en las cuales nos deleitamos, ahora las queremos lejos de nosotros. Ya no nos causa ni siquiera orgullo contarlas, nos causa vergüenza recordar dónde anduvimos, en qué nos deleitábamos. Y si las recordamos es solo para celebrar cuán grande fue la gracia de nuestro Dios. Cuán bueno fue al perdonarnos una multitud de pecados. Y por eso, en el poder del Espíritu Santo queremos hacer morir cualquier vestigio de la vieja vida, hacer morir lo terrenal en nosotros. Queremos que eche fuera el Espíritu Santo a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Ahí está. Ahí. La lascivia es la renuncia a la continencia. Lascivia es desorden, hermanos, libertinaje, haz lo que quieras. Me da risa como una canción que se puso de moda, de estas canciones de reggaetón, decía algo así como que, si a ti te gusta el reggaetón, acércate a mi pantalón. Ya sabes, qué poeta, ¿no? Y vamos a portarnos como animales. Ah, mire, como animales. No, la lascivia es eso. La lascivia es portarnos como animales, dar rienda suelta a las pasiones. Pero Dios no nos creó como animales, Dios nos creó para vivir en sometimiento. Somos criaturas que deben contenerse. La Biblia le llama dominio propio. La Biblia le llama sobriedad. No es dar rienda suelta a las pasiones, sino tenerlas controladas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos domina. Entonces, tú eres mío, tú eres santo. No puedes seguir yendo al pecado.
Miren lo que dice Proverbios 25-28 respecto a quien quiere vivir dando rienda suelta a sus pasiones. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y recuerde que en aquella época una ciudad sin muros es una ciudad expuesta. Cualquier batalla la va a perder. Cualquier asalto va a salir derrotado. Necesitamos riendas. Necesitamos riendas sobre nuestras pasiones, nuestros deseos. No es haz lo que se te antoje, no. Es hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, vivir en santidad, vivir en sometimiento a Cristo. Alguien podría acusarnos, pero eso suena como moralismo, ¿no, pastor? O sea, tanto hablar de la decencia y la castidad, suena moralismo. No es, bueno, a algunos les sonará moralismo. Es hablar de santidad, hermanos. Manifiestas son, dice Pablo, las obras de la carne, pero dice en el versículo 16 de Gálatas 5, pero ustedes anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No solo luchamos contra esto, hoy hemos hablado de esta primera parte de la lista, la sexualidad distorsionada. Hablaremos de los otros aspectos los próximos domingos. Pero es un hecho, hermanos, de que al hablar de esto no estamos hablando de algo que pasa en China, en Japón, en Australia. Hablamos de algo que pasa en Mérida, Yucatán, todos los días. Pasa en su colonia, porque pasa en su colonia, ¿verdad? De vecinos que tienen un estilo de vida diferente, de gente. Usted sabe, aquel vecino tiene su querida. Usted sabe, esos dos hombres viven juntos. No son amigos, se comportan como algo más que eso. Usted ve lo que nos quieren atiborrar con toda esa ideología en las caricaturas, en las películas, en las novelas. Nada de esto ocurre en una dimensión alterna. Ocurre aquí, en este mundo en que vivimos. Pero en este mundo en que vivimos, nosotros estamos llamados no a amoldarnos al mundo, sino a vivir en santidad, en obediencia, bajo la autoridad de aquel que murió por nosotros. Primera los Corintios 6:20. Habéis sido comprados por precio. Se pagó con sangre por nosotros, hermanos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos ayude a ser santos en cuerpo y en espíritu y luchar contra la carne en el poder de nuestro Dios. Dios nos ayude, Dios nos ampare, Dios nos santifique. Vamos a estar de pie y pidámosle a Dios que su poder, su gracia, su Espíritu Santo nos guarde. Ore por los matrimonios, por los jóvenes, por los novios, por los solteros, por los casados, por todos los que son hijos de Dios, que podamos vivir en santidad. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos has llamado a una nueva vida, Padre. Alguna vez nuestros deleites eran inicuos, perversos y abominables, Padre. Alguna vez hicimos cosas de las cuales hoy estamos avergonzados. Y te pedimos, Señor, te imploramos que el poder de tu Santo Espíritu nos dé tal anhelo de santidad, tal fuerza de cambio, que aquello que antes nos era deleite y en lo cual nos recreamos, ya no tenga nada que ver con nuestra vida actual. Que aquello que procurábamos y que hasta creíamos que necesitábamos, sea un asunto del pasado, lavado por tu sangre, sepultado bajo tu gracia. Oh Señor, bendícenos, Padre. Por todos lados hay mentira, seducción. Por todos lados abunda una ideología que tuerce tu verdad. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en santidad. No importa si para el mundo somos los fanáticos, los mojigatos, los que
se dan baños de pureza, que nos digan como quieran, Padre. Queremos ser santos delante de ti, queremos vivir en verdadera devoción a ti, Padre. Danos santidad. Santifica tu iglesia, Padre. Casados o solteros, jóvenes o adultos, niños, grandes, todos por igual. Todos te necesitamos, Padre. Todos somos tentados, atraídos y seducidos de diversas formas, pero tu Espíritu Santo es más fuerte que el pecado. Tu Espíritu Santo puede derrotar a la carne y en tu Espíritu Santo podremos mantenernos firmes en fidelidad y pureza, Padre. Llévanos con bien entonces, Señor, que aunque este templo se cierra en un momento, nuestra vida, nuestro cuerpo, siga siendo el templo donde cada día de esta semana se alabe tu nombre por la obediencia de tus hijos, Padre. Llévanos con bien a casa y santifícanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.